Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor hoy se manifieste en plenitud con su gracia y haga hoy un día maravilloso para tu vida. Pero para que sea maravilloso tu día, tienes tú que abrir tu corazón, abrir tus sentidos espirituales para poder experimentar que mi Papá Dios siempre está contigo, dándote lo mejor de lo mejor. Entonces hoy vamos a pedirle al Señor que abra esos sentidos espirituales y que esa palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. ¿Les parece? Qué espectacular, ¿verdad? Entonces, mi amor, ¿cómo estás? Excelente. Excelente, ¿verdad? Bendecida, encendida en victoria y con tendencia a mejorar. Vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén, amén y amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra porque tú eres un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios extraordinario, Señor. Nuestro único Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por un nuevo día, gracias por una nueva oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, el privilegio tan grande, Señor, de poderte escuchar, de poder hablar de ti, Señor. Gracias, Señor. Es un privilegio grande, Señor, que tú nos has dado y por habernos escogido, por llamarnos en este momento para escuchar de ti, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, ponemos cada uno de nuestros familiares, Señor, para que seas tú, Señor, misericordioso, mandando tus ángeles poderosos para que los guarden, Señor, de todos los dardos encendidos que el enemigo envía, Señor, para que ellos, acampando alrededor de cada uno de nosotros, Señor, batallen por nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiese por ese sacrificio, no tendríamos nosotros la esperanza de nuestra salvación, Señor. Dios Padre eterno, que nosotros aprendamos a valorar ese sacrificio. Que nosotros realmente, Señor bendito y adorado, podamos darte y exaltarte, darte la honra y las gracias, Señor. Porque pensaste en nuestra salvación, pensaste en la oportunidad de volver a ti, Padre. Tu amor es grande e infinito, que has batallado por nosotros, que fuimos desobedientes, que nos alejamos de ti, Señor misericordioso. Pero a ti te plació batallar por nosotros. Perdónanos, Padre mío. Perdónanos, eterno Dios y Rey, por no habernos dado cuenta que al desobedecer realmente se iban a cumplir tus palabras. Creímos que no fuera así. Perdónanos, Padre mío. A través del pecado nos sumergimos en un mundo de dolor, un mundo de angustia, desesperación, de depresión, Señor. Por el pecado perdimos personas, seres queridos, perdimos oportunidades, perdimos salud, Señor. Perdónanos, Padre mío, eterno Rey. Hoy solamente nos queda recurrir a ti, pero sabes que te damos gracias, porque fuiste tú quien nos llamó, porque muertos como andábamos, ¿cómo íbamos a despertar? ¿Cómo íbamos a buscarte si estábamos atrapados, Señor? Pero tú nos buscaste, Padre eterno. Gracias por ello. Gracias porque al buscarnos, Señor, nos diste una lucecita, la oportunidad, Señor, de poder decidir. Y la realidad sí decidimos por ti. La realidad sí queremos estar contigo. Nos falta determinación, nos falta formación en nuestro carácter, Señor. Pero Dios, si estamos contigo y si tú nos sigues hablando a través de tu palabra, vamos a poder formarnos, Señor, para ser esos creyentes fieles, esos creyentes determinados, esos creyentes que de verdad estamos decididos por ti. Gracias, Padre Santo, gracias.
Nos ponemos en tus manos y ponemos toda nuestra familia en tus manos, para que seas tú trabajando sobre nosotros. A veces no lo queremos, pero necesitamos que tú trabajes sobre nosotros, Señor, para que nos vuelvas a pulir, Señor, para que podamos ser dignos, estar dignos con los vestidos, los ropajes correctos para el día cuando tú nos llames a tu presencia. Que de verdad vayamos con nuestros vestidos de gala allí al lugar más hermoso, más espectacular, donde tú te encuentras, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo venga en este momento a traer la revelación de tu palabra, Señor, para que esa palabra que tú nos das realmente la podamos comprender, comprendiéndola las podamos aplicar, la atesoremos en nuestro corazón y la proclamemos a nuestros hermanos, Señor. Que la sangre de Cristo Jesús nos redima del poder del enemigo, para que así tu palabra sea sembrada y dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Gracias, Padre Santo, por permitirnos entrar en tu presencia. Hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos con el Evangelio de San Marcos. Vamos a estar con el capítulo 8 y vamos de los versículos 27 al 33. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría en 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Papito Dios del cielo, por tu palabra que es viva y eficaz. Es que me sonrío porque me acordé de alguna palabra que una amiga de mi amiga me dijo en su momento. Venía a un retiro espiritual y me dijo: apártate de mí, porque Satanás. le empezó a molestar. Pero está hablando de una amiga de mi amiga. Voy a contar la historia y ya te lo anticipas. Sí, era una amiga de mi amiga. En los tiempos de turbulencia y en los tiempos de ¿qué era eso? De efervescencia y calor. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Ay, bendito. Esa amiga de mi amiga supo, ¿sabes? Porque salió el dragón, se alborotó. ¿Sí? ¿Cómo sufrió esa amiga de mi amiga? ¿La conoces? Sí, la conozco. Bendito sabe Dios. Me llama tanto la atención lo de la parte de apártate de mí. ¿Por qué el Señor le dice apártate de mí, Satanás? ¿Acaso Pedro era Satanás? Sí, o será que tu esposo, como en el caso de mi amiga que yo, al amigo, ¿sí? Era Satanás. Entonces, ¿a quién estaba reprendiendo el Señor? ¿Y por qué lo reprende? Entonces, ¿qué sucede? Que el enemigo siempre va a estar buscando de las suyas, amor mío. El enemigo siempre va a estar buscando de las suyas. Entonces, él va a tratar de sacarnos del propósito de nuestras vidas. Siempre va a tratar de sacarnos de la búsqueda de la palabra de Dios, de la búsqueda de la verdad. Siempre va a tratar de quitarnos como del lugar
la verdad y nos lleva a pensamientos humanos. El Señor bien hace algo maravilloso con Pedro, pero es demostrarnos que el enemigo, a pesar de que nosotros nos sentamos que somos los mega espirituales, que nosotros estamos en esa, que nosotros tal vez estemos que levitemos de la santidad, ¿sí? Pero el enemigo siempre va a tentar, siempre. Imagínate a Pedro: tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Imagínense, la cabeza de la iglesia. Y lo tentó. Estaban con el mero, sí lo dicen así en México, ¿sí? Estaban con el mejor dicho más fuerte de todos, nuestro Padre, o sea, lo escogió a mi Jesús, que es su Hijo muy amado, lo escogió para venir aquí a salvarnos. Y imagínate la soberbia que el enemigo le coloca a Pedro. ¿Y por qué le subió esa soberbia? Porque lo que sube como palmera baja como coco. Lo exaltó a Pedro y Pedro se comió las flores. Le pasó como al burrito. Le pasó como al burrito del domingo de Ramos, ¿no? Domingo de Ramos. Y creía que a él era el que le estaban alabando. Y yo, uy, cómo me bendicen yo andando por aquí. Sí, porque así es que nos comemos las flores. Y el enemigo siempre va a estar tratando de buscar que nosotros nos llenemos del pecado de él, o sea, nos llenemos de su ponzoña, de su veneno, que es la soberbia. Y fíjense que dice: usted no ven las cosas como el Padre las ve. O sea, cómo poder ver las cosas del reino, cuando era lógico, humanamente, pónganse a pensar: Señor, pues que te vas a dejar matar, más bien vámonos de aquí, que no te maten. ¿No es lógico eso? Claro que sí es lógico. Entonces, ¿por qué el Señor viene a reprendernos si es que es lógico? Porque la voluntad de Dios es diferente al pensamiento del hombre. Dice bien la palabra de Dios, dice la palabra: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Y nosotros siempre andamos buscando por nuestra emocionalidad los principios humanos y no los principios espirituales. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces diríamos: ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? Pues yo te voy a dar un pasaje que te la dice directico y te dice cuál es el verdadero culto. Romanos 12. Allí está. Romanos 12, yo te la digo desde el principio porque uno siempre nos referimos a Romanos 12:2, que es la clave, pero desde el principio nos está diciendo: te ruego pues, te ruego por la misericordia de Dios, dice Pablo, te ruego por la misericordia de Dios, que te presentes como ofrenda viva, agradable a Dios. ¿Te imaginas eso entonces? Para que nosotros podamos realmente no ser reprendidos por el Señor y castigados por el Señor y sacado de su presencia, porque a Pedro lo sacó de taquito. Puede ser el muy cabeza de la iglesia, puede ser el muy ministro extraordinario de la comunión, puede ser muy, mejor dicho, el que se para en el púlpito y lee, o tú como misionera, Moni, también. Entonces, puedes creer de lo que quieras, o yo como misionero, pero hay que estar muy, pero muy vigilantes, hermanos, muy vigilantes. A veces creemos que no tenemos soberbia. No, yo soy manso y humilde, como el Señor dice, y aparece en el fondo una falsa humildad. Y la falsa humildad es el que se siente más santo y te voltea la cabeza, hermano, así. Y los ojos los pone así como borrego desgollado. Ya estoy aprendiendo mexicano, Sí, esas tortillas me están haciendo efecto también en mi cabecita. Pero quédate más. Voltea uno la cabeza así como cordero desgollado, así con una humildad, una falsa humildad, y por dentro hay una soberbia impresionante. Que lo que primero que hace el enemigo es hacernos ver desde lo humano las cosas que son sagradas, y entramos en pensamientos que no son de Dios. Entonces creemos, porque es lógico, ponte tú a pensar, un hijo tuyo viene a la casa y le dice: mamá, es que me van a quitar la vida. ¿Tú qué le dirías? Sí, mi amor, déjatela quitar. ¿Harías eso? Yo creo que no.
Yo, ¿cómo te ocurre, mijo? Venga para acá, lo escondo, vámonos para otro lado, vamos, salgámonos de esta casa, vámonos para otra ciudad, para otro país, es el caso, pero ¿cómo te vas a dejar quitar la vida? Entonces, es una lógica humana, pero para poder ver la lógica de Dios, como dice Romanos 12, hay que cambiar nuestra manera de pensar, porque dice, cambia tu manera de pensar, y cambiar nuestra manera de pensar es en ver lo que el Señor nos pide que hagamos. Amor, misericordia, compasión y bondad. Mi Jesús, cuando dice una cosa como en Él está la verdad, si Él lo dice y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el Alfa y el Omega, en Él no hay mentira. Entonces, por tanto, ¿yo por qué voy a poner a entrar a juzgar o a poner en tela de juicio o a poner como si fuera o ponerme yo a discutir una cosa que está en la palabra? No puedo. Si el Señor me dice algo, eso es. Si el Señor me dijo, no te separes porque el matrimonio es, la separación es una invención del hombre que la hizo por necedad Moisés, pues si Él lo dijo, hay que creerlo. Justifícalo si quieres. Entra en la necedad de Pedro, ¿y qué va a pasar? Que mi Jesús te va a decir, aléjate de mí, Satanás. ¿Sí te das cuenta? Por tanto, hay que ser muy cuidadosos con lo que el Señor nos pide. Y el pecado no hay que justificarlo. El pecado no es que hay que tener en cuenta los tiempos actuales, porque es que en las épocas del Señor no se pedía diezmo. En la época del Señor el diezmo es del Antiguo Testamento, y es que el Antiguo, como escribió la señora en estos días en un video, me dijo, es que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Ay, Dios mío, entonces el Señor es separado. O sea, una cosa es el Señor del Antiguo Testamento y nosotros estamos hablando es con el Señor del Nuevo Testamento. O sea, que el Antiguo Testamento era para los antiguos. Hoy sí, y porque el Señor todo el santísimo tiempo en sus diálogos, en sus charlas, en sus enseñanzas, me refiere al Antiguo Testamento. Y pero eso dice que no vino a abolir la ley, sino a darle vida. A darle vida. ¿Acaso cuando fue tentado no habló 3 veces? La palabra dice que, está escrito que, y nombra la palabra de Dios y habla del Antiguo Testamento. Entonces, si tú quieres justificar el pecado tuyo, pues justifícalo, pero fácilmente puedes decir, no los conozco, dice el Señor. Eso dice la palabra, no los conozco. Pueden hacer milagros, pueden hablar en mi nombre, pueden hacer muchas cosas, pero no los conozco. Entonces es bien cuidadoso lo que el Señor aquí en su palabra me está enseñando cuando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces Pedro lo sube como palmera porque es tocado por la presencia del Espíritu Santo, habla con sabiduría, con mucha sabiduría, porque se deja llevar por la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Entonces uno dice, qué precioso, mira, uno como saber que el Espíritu Santo me habla a mí o yo hablo a través del Espíritu Santo. Sí, que le presto mi voz para que Él hable. ¿Cómo hago yo para sentirlo? Cuando hablo verdad. Cuando hablo verdad, no esa verdad que también hace parte de la falsa humildad, es que yo digo la verdad, cueste lo que cueste, porque es la verdad y se lo tengo que decir a las personas, cueste lo que cueste. Eso no es así. Eso es orgullo. Eso es orgullo, soberbia, eso es falsa humildad, allí encubierta. Tengo que decirle las cosas. Es superioridad. Sí, es superioridad. Pero cuando estamos en esa soberbia, no nos damos cuenta. Mira, nos lo pueden decir de la manera que quieran. Se puede aparecer incluso un muerto y no le creemos. No le creemos. ¿Por qué? Porque la soberbia, que la ponzoña de Satanás, viene allí. Y cuidémonos de esa ponzoña. El Señor nos decía, cuidado con la levadura de los fariseos y cuidado con la levadura de Herodes. Sí, cuidado con esa levadura. ¿Y cuál es la levadura? Pues el veneno de Satanás, que Dios lo reprenda, que es la soberbia. Impresionante, ¿no? Creernos dioses. Creernos dioses. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque lo que sube como palmera, baja como coco. Entonces no nos creamos. Si el Señor fue tentado por Satanás, nosotros quiénes somos para no pensar que también el enemigo nos va a tentar a nosotros. O sea, que estamos inmunes. ¿Sí? Somos inmunes. Si tentó al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿quiénes somos nosotros para que el enemigo no nos tiente? Y nos tienta fuertemente. ¿Sí te das cuenta? Tremendo.
Tremendo porque, o sea, a veces no nos damos cuenta de eso. Y mire, ¿qué espacio había, o sea, cuánto se había demorado Pedro para decir, tú eres el Mesías? ¿Cuánto se había demorado Pedro? Nada, o sea, no hacía nada. El Señor empezó a enseñarles en ese momento, y en ese momento entonces viene Pedro, o sea, ¿cuánto habrán pasado? ¿Qué? 10 minutos, digamos, sin mucho. Si tú lees esto no te demora 10 minutos, pero bueno, digamos que pasaron 10 minutos, y en 10 minutos de la inspiración del Espíritu Santo pasó a decir lo que Satanás quería. Y eso significa que si nosotros nos creemos demasiado, creemos que sabemos mucho, tengamos cuidado porque Satanás necesita solo ese pedacito de que nosotros nos creamos para empezar a usarnos para hacer lo malo. Y podemos hacerlo. Entonces, y más, porque nosotros todavía tenemos heridas en el corazón. Si tenemos heridas en el corazón, mire, somos el terreno abonado para que Satanás nos utilice. Eso es una verdad. Si tú tienes heridas en el corazón, eres terreno abonado para que Satanás te utilice y haga daño. Así sin más ni más. Lógico, como dice Rafa, lógico. O sea, Pedro estaba diciéndole al Señor algo lógico, pero resulta que en Dios, en el reino de Dios, las cosas son muy diferentes. Entonces tenemos que tener presente eso. Me dejas cuestionar cuando dijiste del Antiguo y del Nuevo Testamento, y cómo es importante que nosotros nos demos cuenta de esto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros miramos toda la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, son la historia de los ancestros de nuestro Señor Jesús. Y entonces yo me preguntaría, entonces vamos a borrar la historia de Jesús para decir que nosotros existimos, la historia de nosotros para decir que nosotros existimos por arte de magia o qué sé yo. Pues nosotros tenemos que mirar los ancestros, o sea, de dónde venimos, y aquí nos está diciendo eso. Entonces, importantísimo que nosotros nos demos cuenta de eso. Y además, ¿por qué es el Antiguo Testamento y por qué es el Nuevo Testamento? Tremendo, porque el Antiguo Testamento tenía un pacto. Ese pacto el Señor lo revoca, básicamente es el antiguo, ¿cierto? Y lo revoca para poner uno nuevo, pero no quiere decir que todas las normas, todas las leyes, todo lo que está escrito ahí se vaya a cambiar. No, lo que el Señor nos dice es, no, ya no van a tener esto, ya van a tener esto. Y lo que antes tenían era que sí íbamos a trabajar, o sea, íbamos a trabajar por la presencia del Señor, que nos íbamos a conservar en santidad. ¿Y qué pasó? Pues nosotros mismos rompimos ese testamento de la meja de que el pecado dominó la humanidad, incluyendo el pueblo de Israel. O sea, uno piensa que no, que el pueblo de Israel siempre ha sido súper santo, súper bien, súper excelente, justo y demás. No, el pueblo de Israel cayó en idolatrías y cosas de esas. Entonces el Señor dijo, este pacto dejándole la responsabilidad a ustedes no funciona. Entonces les voy a mandar un nuevo pacto. Y ese pacto fue la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que aquel que cree en Él tenga vida eterna. ¿Pero qué? Cuando tú crees en Él, cuando tú estás o sea, tú haces de tu vida un templo, esas leyes, esas normas van a quedar grabadas en tu mente y en tu corazón para que tú las cumplas. Ese es el nuevo pacto. Entonces, es diferente, o sea, pero no quiere decir con eso que anulé las leyes, que anulé los requisitos, las exigencias que Dios me hace del antiguo pacto. Es importante que nosotros entendamos esto para que nosotros podamos decir, wow, tremendo, pero tremendo que nosotros entendiendo eso no cumplamos la ley, ¿sí? Tremendo que entendiendo eso nosotros no nos demos cuenta de que a través de Jesús realmente viene la libertad y la salvación. Pero tremendo que conociendo de Dios, que estando en la presencia de Dios, nos dejemos usar para lo malo. Eso es lo más tremendo. Que nos dejemos usar para lo malo. Y les aseguro,
Todos los grupos pueden caer en situaciones así, pueden tener miembros de la comunidad, del grupo, que llámense como se llame, ¿sí? Puede ser comunidad, puede ser pastoral, puede ser coinonía, como quieran que se llame el grupo. Todos los grupos tienen esa persona, ese Pedrito, ¿sí? Que en un momentico puede decir cosas espectaculares y maravillosas. Y en el siguiente momento puede estar diciendo cosas que son del mundo. Por eso el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso nosotros tenemos que confiar en lo que nos dice la palabra de Dios. Porque como humanos que somos todavía, nosotros tenemos que tener cuidado de caer en esos errores, como cayó Pedro. El Señor en sí terminó uno dice, uy, pero Jesús fue duro diciéndole a Pedro que él era Satanás. No, el Señor estaba reprendiendo en Pedro a Satanás, que es diferente, reprendiendo en Pedro a Satanás, porque es que tu marido, tu hijo, tu papá, tu mamá, quien sea, no son Satanás. Es el pecado que dejó que ellos fueran utilizados por Satanás. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es reprender al demonio que hay en esa persona, que es diferente, ¿sí? Por eso en ese momento cuando yo le digo, apártate de mí, Satanás, no había no había claridad en mí todavía, que no era Rafael el que tenía el problema, no. O sea, que él no era Satanás, y ese es nuestro mayor problema, y las peleas más grandes se generan porque uno cree que el otro es Satanás. No. Ahí es donde nos falta a nosotros misericordia y entendimiento. La otra persona, esa persona que tanto molesta, que tanto te fastidia, que tanto te dice cosas, que tanto te insulta, que tanto te lastima, esa persona no es Satanás. Está siendo usado por Satanás. ¿Por qué? Detrás de todas esas palabras inmundas que puedes escuchar, y aún de los golpes, está una persona maltratadísima, dolida, que tiene muchas cosas en su corazón que tiene que sanar. Entonces, por eso es que tenemos nosotros que no reaccionar, y no es contra esa persona que viene el ataque, sino contra Satanás mismo. Y si esa persona está siendo usada por Satanás para fastidiarte, pregunta. Yo te pregunto, ¿quién acaso eres tú para que Satanás te fastidie? Debe ser alguien importante. Ten presente eso, debe ser alguien importante. ¿Por qué Pedro viene a molestar a Jesús? Porque Jesús era muy importante. Y aquí nos está diciendo, si Satanás viene a fastidiarte y lastimarte y ponerte ideas que te van a llevar a sacar del propósito, quiere decir que eres importante, ¿sí? Y el enemigo quiere que tú no cumplas la misión que tienes que cumplir. Entonces ten presente esto, para que no entres en la pelea con esa persona, porque no es esa persona la que está siendo actuada, sino que realmente es la situación del dolor, de la herida, del resentimiento, que se deben trabajar para que Satanás no nos use más. Entonces, es lo que tenemos que actuar, para que tengamos cuidado de ello y para que podamos ver siempre la gloria de Dios y podamos reprender las cosas como deben reprenderse, para que mantengamos nuestras relaciones sanas. Dice la palabra del Señor de igual manera que nuestra pelea no es contra personas de carne y hueso, sino contra huestes y espíritus malignos que andan en el aire. Y el enemigo siempre anda buscando a quien devorar, sobre todo a los que posiblemente nos creemos santos, ¿sí? Hay que ser cuidadosos. Señor, coloca un centinela en mi boca que dirija mis palabras y no me dejes caer en la maldad. Esa canción te la recomiendo que la busques aquí en internet. El que se crea santo, sí, cuídese más. El que se crea santo, cuídese. ¡Ay de los maestros! Benditos y alabados sea el Señor, que Dios nos cuide mucho y nos dé, como dice cuando hacemos el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, porque fácilmente la soberbia nos gana. Sí, hay que ser cuidadosos, muy cuidadosos. Santiago dice esa frase,
que hay de los que se creen y hay de los que son maestros, hay de los que son, porque más se les va a pedir. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Entonces dice la canción: pon en mi boca un centinela que dirija mis palabras, no me dejes caer en la maldad y no permitas que comparta los planes del malvado. Sálvame, Señor, con tu verdad, sálvame, Señor, con tu bondad. Bendito y alabado sea el Señor por su palabra. Toma lo que te corresponde. Si algo sientes que esto no es para ti, pues déjalo de lado. Pero lo cierto es que ten cuidado con la lógica y la razón, y dedícate más a buscar de la presencia del Señor, porque la verdad no es lo que el mundo ofrece. No ofrece la verdad. El mundo lo que ofrece es mentira. Dios te guarde, Dios te bendiga, te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Y te conceda la paz. Chao. Entonces, ¿con qué aléjate de mí, Satanás? Ay, ese día fue espectacular. Mente de Troya. Mi esposa venía a un retiro espiritual y yo estaba que le... Porque cuando alguien está espiritualmente buscando al Señor, el enemigo va a la forma de tocarte como sea. Sí, siempre. Entonces, obvio. A quitarte y a robarte la bendición, eso es lo que Juan 10:10. Juan 10:10. Léete Juan 10:10. A robarte la bendición. Entonces no te lo permitas. Si este video te llamó la atención, es importante que le des like. En cada uno de nuestros videos siempre te pedimos por favor darle like. Es verdad que nos ayudas de igual manera también para que otras personas puedan verlo, porque es que realmente sí, comprobado científicamente que nos bloquean, ¿sí? Y YouTube tiene unas logaritmos, yo no sé cómo se llama eso, algoritmos que bloquean. No, a mí no me dejan pasar de determinado límite. Entonces, por más que haga y coloque, no, pero el like rompe el algoritmo. Entonces, dale like al video, compártelo. Si sientes que no te has inscrito a nuestro canal, hazlo, y de una u otra forma también lleva a escribir tus comentarios, que son tan importantes. Escríbelos. Hay unos comentarios extraordinarios, de verdad, y colocan las personas cosas maravillosas y se nutren las personas con ello. Y si has visto este video, tengo otros videos más que hemos hecho con mi esposa que te voy a dejar para que tú los veas. Ahora te dejo uno, pero al final voy a colocarte otros más. Entonces, para que no te quedes simplemente con este comentario, sino simplemente sigue nutriéndote más. En nuestra página web, ¿qué tenemos, amor? ¿Qué encontramos en la página web? En la página web vas a conseguir todos los datos donde nos puedes contactar si estás interesado en la atención que podemos, o sea, consideras que te pueda colaborar. Somos psicólogos titulados, y no solamente eso, sino si estás interesado en que vayamos a tu comunidad a hacer alguna conferencia, hacer algún retiro, con mucho gusto estamos disponibles. Asimismo, en la plataforma de Amazon contamos con unos recursos, unos libros hermosos, espectaculares, que nos van a ayudar. Y sobre todo actualmente tenemos uno, se subió recientemente, que nos está como dando pautas para poder enfrentar especialmente todos aquellos hermanos en la fe que están vivenciando en este momento la situación de la migración, entonces de todas las nuevas leyes y todo esto. Entonces, para que tengan algunos elementos, se hacen algunas orientaciones frente a cómo desde nuestra fe empezar a trabajar, porque las guerras se ganan en la fe, se ganan en la oración. Entonces precisamente se invita para que no nos desesperemos, sino que confiemos en el Señor, y el Señor es el que hará, porque Él es el que hará. Entonces, pues tenemos ese material, pero aparte de eso tenemos otros materiales interesantes de oración, de estudio de la palabra, de parte de nuestro testimonio, que te pueden servir, te pueden colaborar en ese proceso que estás haciendo. Entonces, allí los puedes conseguir en la plataforma de Amazon. Y de igual manera, pues como te decía ahí en la página web, tenemos unos cursos maravillosos de crecimiento espiritual, y si tienes problemas a nivel de pareja, de verdad te lo recomiendo que lo hagas. Son unos seminarios, unos cursos. Ayer hablaba con una de nuestras hermanitas que hace parte también de nuestra comunidad, una de las cofundadoras de nuestra comunidad, y
ayer estuvimos hablando un buen rato y me decía, ¿y la gente cómo va con los seminarios? Y ella tiene un testimonio extraordinario de sanidad con los seminarios. Sanidad, pero espectacular. Una sanidad física que es impresionante haciendo estos seminarios. Ella fue sanada porque ya le habían dicho que no podía tener más hijos. Y haciendo el seminario... Solo tenía uno. Solo tenía uno. Y le habían diagnosticado que tenía quistes. Tienen que salir histerectomía. Histerectomía total. Una chica joven, de unos 32 años más o menos. Y ella, pues lógico que estaba muy triste, un poquito más joven. Y ella estaba muy triste y ella vino a hacer el seminario precisamente porque ella quería encontrar sanidad en su corazón. Y no solamente encontró sanidad en su corazón, sino sanidad física. Ahora tiene 2 hijos maravillosos, 3 hijos maravillosos. Y ayer hablábamos de eso. ¿Por qué la gente no hace los seminarios? ¿Por qué la gente no los hace? Incluso Ruth, que le recomiendo, Ruth Lalangui, busquen ese video allí en YouTube, el testimonio de ella, y muestra cómo el seminario tiene un poder sanador impresionante. Tenemos los testimonios. Te voy a dejar ese videito para que veas los testimonios. Tremendo. Entonces te invito a que lo hagas, pero no es fácil. No es fácil porque demanda compromiso de parte tuya. Porque si quieres un milagro, esfuérzate y sé valiente. Bueno, yo no hablo más, llamo amor, porque después me dices que apártate de Satanás y no, ya no. Un abrazo, fraterno de Cristo Jesús, Dios me lo bendiga, chao.